La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Kiko pasaba los días totalmente obsesionado probándose sus 3 máscaras que eran muy preciadas para él. Estos eran los rostros de su mamá, Doña Clotilde, y de la Popis, pero al ver que su colección era muy pequeña, sabía que debía ir por nuevas víctimas, así que ya teniendo un plan, esperaba que sea de noche para poder sustraer lo que a partir de ahora, sería su nueva herramienta que lo ayudaría a acabar con sus víctimas de maneras más sencillas y así poder procesarlas. Ya siendo de madrugada, Kiko salió con la cara cubierta, no quería que nadie sepa su identidad, así que ya teniendo ubicada la tienda en donde haría el atraco, Kiko agarró una enorme piedra y lo arrojó contra el mostrador, escogiendo 2 motosierras, empezó a correr sin mirar atrás ante el fuerte ruido de la alarma del local. Con sus 2 nuevas adquisiciones, Kiko empezaría a planear cómo sumar a cada vecino a su colección sin que nadie sospeche de él. Ya teniendo todo coordinado gracias a los consejos imaginarios de su madre, Kiko decidió volver a juntarse con sus amigos, de esa manera sería mucho más fácil volver a tener su confianza, así que volviendo a tener la amistad del Chavo y la Chilindrina, ellos empezaron a preguntarle muchas cosas sobre su comportamiento durante esas últimas semanas. Kiko era muy cortante ante esas interrogantes, cosa que no dejaba con buena sensación en ambos niños. Sacando su pelota, Kiko les dijo que a partir de ahora, todos sus juguetes serían compartidos con ellos. Dicha estrategia funcionó a la perfección, ya que no volvieron a hacerle más preguntas sobre sus días aislado. Iban pasando varios días y ellos seguían en esa misma situación, jugar y distraerse mientras Kiko iba ganando tiempo. Él quería usar todo a su favor, no tenía más opción que ser lo más amable posible, pero una tarde, don Ramón, muy preocupado por la ausencia de doña Clotilde, empezó a preguntar si sabían algo de ella, ya que nunca había desaparecido por tanto tiempo. La única vez fue cuando fue a visitar a su hermana lejana. Nadie tenía respuesta y Kiko empezaba a sentirse incómodo ante la reiterada pregunta, así que en su mente ya tenía a su próxima víctima. Esa misma noche, Kiko lloraba en las escaleras de la vecindad. El Chavo salió de su barril al escucharlo, preguntándole qué le pasaba. Kiko dijo que el recuerdo de su madre siempre lo ponía muy triste. El Chavo, dándole un abrazo, le preguntó si podía hacer algo por él. Mostrando una sonrisa, Kiko sacó un billete de su bolsillo y le dijo si le podía hacer el favor de conseguirle 2 tortas de jamón. El Chavo se puso muy feliz al oír eso. Cuando estaba por irse, se pone a pensar y le dice que a esa hora era imposible conseguir algo así. Kiko, empezando a llorar más, le dijo que solo eso podría calmarlo, además que la segunda torta era para él. El Chavo, mucho más feliz, se fue corriendo, mientras decía que haría todo lo posible para conseguirlo. Viendo que ya no había nadie más en el patio, se dirigió hacia la casa de don Ramón. Tocando su puerta, ve que abre la Chilindrina, preguntando qué había pasado. Kiko dijo que quería hablar con don Ramón. Ella le dijo que su papá todavía llegaba en un par de horas, su nuevo trabajo lo tenía muy ocupado. Con todo servido, Kiko cambió su rostro y le dijo que su tía se había desmayado y que necesitaba que le den primeros auxilios. La Chilindrina, muy desesperada, le dijo que no debían perder más el tiempo, así que yendo hacia su casa, la Chilindrina no vio a nadie. Preguntando dónde estaba, Kiko le dijo que siga avanzando hacia el cuarto del fondo. La Chilindrina iba acercándose cuando de pronto empezó a sentir un olor muy desagradable. Al abrir la puerta, ve a alguien sentado de espaldas en una mecedora. Muy nerviosa, empezó a preguntar si se sentía bien. Al no obtener respuesta, se acercó hacia ella. Al mirarla, la Chilindrina cayó al suelo empezando a gritar con mucho terror. La que había estado sentada ahí era el cadáver en descomposición de doña Florinda. Ella no tenía parte del rostro. Arrastrándose volteó para escapar. Al girar vio algo que la dejó aterrada. Ahí estaba Kiko con la máscara de su madre puesto en su cara. Prendiendo su motosierra, arrinconó a la Chilindrina. Viendo que suplicaba por su vida, Kiko le dijo que debía hacer más accesorios para su hogar, y que necesitaba de sus huesos y piel para lograrlo. Cortándola por la mitad, Kiko quedó muy satisfecho por la efectividad de su nueva herramienta de trabajo. El Chavo, muy apurado, llegaba con 2 tortas de jamón en la mano. Viendo que Kiko no estaba por ningún lugar, se sorprendió al ver que la puerta de la casa de don Ramón estaba abierta.
Al seguir mirando, vio que de la misma manera la casa de doña Florinda también estaba abierta, así que dirigiéndose hacia la casa de Kiko, entró lentamente mientras decía que ya tenía las tortas de jamón. Al ver que no estaba por ningún lado, empezó a buscarlo, viendo que un líquido rojizo salía de uno de los cuartos, abrió la puerta entrando muy asustado. Lo que vio lo dejó totalmente en shock, no podía creer que Kiko esté agachado, quitándole el rostro a la Chilindrina. Volteando, Kiko se había puesto la nueva máscara que había creado, diciéndole que no iría muy lejos, prendió su motosierra y empezó a perseguirlo. El chavo salió hacia el patio pidiendo ayuda. Al no tener respuesta, se dirigió hacia el portón en donde chocó fuertemente contra don Ramón, que estaba ingresando. Él, muy enojado, le preguntó qué le pasaba, parecía como si hubiera visto a un fantasma. El chavo le dijo que debían escapar, porque Kiko había enloquecido y había acabado con la vida de la Chilindrina. Don Ramón, atónito ante la confesión del chavo, le dijo que esa clase de bromas eran desagradables y de muy mal gusto. El chavo insistía diciendo que debían irse. Don Ramón, sin hacerle caso, dijo que debía ver si su hija estaba bien. Entrando hacia su casa, notó que no había nadie. Siguiendo hacia el cuarto de su hija, puede ver cómo entre la oscuridad ella estaba asomándose por su cama. Don Ramón, estando más tranquilo, le contó los disparates que el chavo le había dicho. Al no obtener respuesta, don Ramón prendió la luz. En eso, escuchó como algo iba siendo encendido. Poniéndose de pie, puede ver como Kiko tenía puesto en su cara el rostro de su hija. Aterrado ante esa fuerte impresión, don Ramón cayó al suelo sin poder moverse. Kiko, parándose frente a él, lo miraba con indiferencia, pensando que sería un rival más complicado. Poniendo la herramienta al lado de su cuello, le dijo que ya pronto estaría junto a la Chilindrina. De un rápido movimiento y sin que se lo espere, don Ramón lo golpeó en la rodilla, haciendo que este caiga, cortándose el brazo con su propia motosierra. Kiko gritaba de dolor mientras iba cubriéndose todo de sangre. Don Ramón le quitó la máscara y con mucha ira empezaba a ahorcarlo. Kiko iba perdiendo la razón mientras no dejaba de esbozar una sonrisa de satisfacción, viendo que disfrutaba del momento. Don Ramón no aguantó más y, agarrando la motosierra, procedió a volarle la cabeza. Dejando la herramienta en el suelo, comenzó a llorar por todo lo que había pasado. Para él parecía una pesadilla. Sintiendo en su hombro la mano del chavo, ambos se abrazaron rompiendo en llanto. La policía llegó al lugar de los hechos. La vecindad fue puesta en investigación ante todos los retorcidos hallazgos encontrados en la casa de Kiko. La evidencia fue grotesca: vasijas hechos con huesos humanos, accesorios decorados con piel, máscaras que habían sido hechas con los rostros de los vecinos de la vecindad, tumbas en uno de los cuartos, cadáveres en descomposición y, por último, un hombre con un arma que había sido utilizada en 2 de los crímenes hallados. Sin embargo, el chavo sería pieza clave para dar su versión de los hechos. Don Ramón era inocente y ambos lucharían para que todo se esclarezca y puedan honrar la memoria de sus seres queridos. Desde algún lugar, se puede ver cómo Kiko y su mamá conversaban muy felices mientras sonreían. Ambos disfrutaban del momento de tenerse el uno al otro. Dándole las gracias, Kiko le confesó que ella es, y sería la persona que siempre amaría. Doña Florinda, dándole un beso en el cachete, le dijo que solo una madre podría amarlo.